Muy buenos días, querida familia. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Reciban un diluvio de bendición, un huracán de alegría y un terremoto de poder. En el nombre de Jesús, en este momento damos inicio a la clase correspondiente a Ciencias Sociales. Y vamos a estar trabajando con el tema número 6, llamado Las comunidades en el campo. Y vamos a estar sabiendo de tres preguntas importantes dentro de este tema. La primera pregunta se llama, ¿cómo es el campo? Dice que el campo o la zona rural, recuerden que en las clases anteriores que yo le daba, decía que cuando se habla de zona rural se está hablando del campo. Siempre que ustedes escuchen mencionar la zona rural, se está hablando de campo. Y dice que la zona rural o el campo son grandes extensiones de tierra que se encuentran entre los pueblos y las ciudades. En el campo existen dos tipos de elementos naturales y elementos culturales. Los elementos naturales son aquellos que pertenecen a las montañas, a los valles, a las llanuras, a los ríos y a los bosques. Los elementos naturales son aquellos que son obra de Dios, creación de Dios, que es obra de la naturaleza, que no tiene que ver con nada del hombre. Y cuando hablamos de elemento cultural dentro del campo, se refieren a las carreteras, a los caminos vecinales, las viviendas y los graneros de trigo. Cuando hablamos de elementos culturales del campo, esas sí son obras de mano de hombre, es decir, que fueron hechos por hombre. La segunda pregunta dice, ¿quiénes viven en el campo? Es muy fácil. Los campesinos son las personas que viven en el campo. Quiero que sepan que los servicios en el campo son muy escasos. Los servicios en el campo no es igual que en la ciudad. En la ciudad hay más oportunidades. Por eso es que la población en la ciudad, en la zona urbana, en la ciudad, son más grandes. Hay más población en la zona urbana que en la zona rural. La tercera pregunta dice, ¿cómo se vive en el campo? Es importante saber que las personas que viven en el campo dependen mucho de la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía y la silvicultura. Cuando hablamos de agricultura, estamos hablando de cultivo de la tierra, que cuando tenemos los víveres de cultivo de la tierra, de siembra. Y cuando hablamos de ganadería, es la cría de mucho ganado, de donde se deriva la leche, la carne, etcétera. O sea, la ganadería es lo que tiene que ver con diferentes tipos de animales. Aquí abajo les voy a estar enviando las actividades que van a realizar en su cuaderno, donde tendrán que responder con una F si es falso y una V si es verdadero en su cuaderno. Y de tarea se van a ir a la página 27 de su libro de sociales para realizar la primera actividad que se encuentran. Es todo lo que van a hacer en el área de ciencias sociales. Continuamos con más.